Bienvenidos a Con ánimo de ayudar. De verdad que ese es el propósito. Hoy vamos a hablar de los concursos y vamos a hablar de los concursos y de la moratoria que hoy ha aprobado el Gobierno, pues alargarla, una moratoria de la que están pendientes muchas empresas y muchos empresarios, y vamos a hablar también de las víctimas. Así es que no desconecten, no piensen yo no tengo empresa por lo tanto me da igual. No, porque pueden ustedes ser víctimas de alguno de estos concursos y entonces van a querer saber qué hacer, porque ese es un panorama, no se crean que no. Presento a nuestros invitados, don Fernando Santiago, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Presidente del Consejo de los Colegios de Gestores Administrativos de España. Sí, señor. Luego le pediré que introduzca usted la cuestión, pero antes voy a presentar a don José Luis Llús, que es, muy buenas tardes, que es socio director de lo concursal en DA Lawyers. Don Juan Iranzo, ya le conocen, catedrático de Economía Aplicada. Hola, buenas tardes, y con ánimo de ayudar y animar a la gente que utilice los instrumentos adecuadamente, en este caso los concursos. Iba a decir, y hombre de orden, pero me lo he callado, muy prudente por si acaso. Que también. Bueno, don Iván Medú, muy buenas. Muy buenas tardes. Director de transacciones en Lead Pro y una de las personas que sabe más de reestructurar deudas de España. Eso espero ilustrar un poco con mis contertulios. Bueno, don Fernando, vamos a ver, esto de los concursos es de gravedad y entidad suficiente. ¿Qué está pasando o qué va a pasar con él? Hombre, yo creo que es de entidad y de gravedad suficiente, teniendo en cuenta que según el barómetro de los gestores administrativos tenemos 130.000 pymes ahora mismo en riesgo de presentar concurso de acreedores, pero ojo, que eso es lo que decimos nosotros, y ya nos parece excesivo, pero el otro día discutiendo con un gran medio nacional en una entrevista, que pretendía o quería que yo dijera la cifra que parece ser que COE va diciendo o va dejando caer, que es de 300.000 empresas. La verdad es que a nosotros incluso esa cifra nos sorprende porque estaríamos hablando además de un costo de costas judiciales por 1.500 millones de euros, así la bromita a lo tonto. Y francamente nos tiene preocupados, nos tiene sorprendidos y sobre todo porque las empresas tienen derecho a defenderse, pero lo que nos tiene absolutamente anodados es que todavía no sabemos bien lo que quiere el Gobierno. A mí me gustaría, como profesional, saber, y por eso le voy a quitar hoy el puesto, y en lugar de responder le voy a hacer yo la pregunta. ¿Usted sabe, el Gobierno, qué es lo que quiere de esto que hay? Pues me pilla usted preparado. Vaya. Sabía yo que me iba a venir por ahí. Nadia Calviño hoy ha resuelto en el minuto cero, sonando la campana, porque esto terminaba el día 14, ¿no es así? Sí. Bueno, pues hoy es el último día hábil antes del 14 y hoy, tocando la campana, dice Nadia Calviño que se prorroga la moratoria para los concursos. Extensión hasta final de año de las moratorias para el desencadenamiento automático de los procesos concursales, con el fin, como ya he señalado, de dotar de mayor margen a las empresas para restablecer su equilibrio patrimonial, evitando una innecesaria entrada en concurso destructora de valor. Además, mantenemos las mejoras de agilidad en procesos concursales y todo ello en paralelo con la transposición de la Directiva de Reestructuración e Insolvencia, que, como he señalado, persigue modernizar y agilizar todo el marco concursal, orientándolo hacia la viabilidad de las empresas mediante la acción temprana y los acuerdos de reestructuración de las deudas. Bueno, don Fernando, tanto debate sobre la moratoria concursal, pero no hemos resuelto algo clave, que es que un concurso de acreedores sigue estando estigmatizado en la sociedad española. ¿Esto es así? Bueno, es así. Yo no sé si eso viene... Bueno, lo primero decirle que no me he enterado de nada de lo que ha dicho la ministra. Eso también. Yo iba a pedir aclaraciones a los que se hayan podido leer. Es igual que cuando esta mañana ha hecho la hora de prensa y han hablado de los 11.000 millones y ha dicho que van a atender a los criterios de titularidad. Piano, que esa se la guardo para los dos. Bueno, pero no me he enterado de nada. Pero dicho eso, bueno, efectivamente, yo creo que eso viene de la antigua ley concursal, las quiebras. Es que lo de la palabra quiebra suena muy mal. Y sobre todo, la sensación yo creo que hay en determinado empresariado español de que el concurso de acreedores es como una situación de fracaso. Es decir que yo estoy en concurso parece decir es que he fracasado, no me ha ido bien las cosas, no he hecho bien las cosas. Y yo creo que el empresariado, sobre todo el pequeño empresariado español, que la empresa la tiene como un hijo, tiene que aprender que ir al concurso de acreedores no es precisamente fracasar, puede llegar a ser un éxito, porque es saber reconocer que las cosas no van por el camino adecuado y que intentas poner remedio mediante un sistema que está previsto como defensa de la empresa y defensa, evidentemente, de los puestos de trabajo y todo lo que hay alrededor. José Luis Llús, ¿por cuánto tiempo hay ahora moratoria? ¿Qué concluyes tú del anuncio de la ministra? Yo creo que es importante
que sepamos qué implica la moratoria, porque hablamos de moratoria concursal, pero el que es el empresario, el autónomo, no sabe exactamente qué es eso de una moratoria concursal. Así que brevemente explico cuáles son las implicaciones de la moratoria concursal. Porque en principio, un empresario que esté en una situación de pandemia, que al día de hoy no puede hacer frente al pago de sus obligaciones, como está pasando habitualmente como consecuencia de la pandemia, aunque tuviera un negocio viable anteriormente, ¿vale?, se encuentra con que no puede pagar y, por tanto, tiene una obligación de acudir al concurso de acreedores. Es decir, en principio, si tú no puedes pagar a tus acreedores, un empresario, un autónomo, tiene que ir al concurso de acreedores. No es voluntario, es obligatorio. Eso es importante. Y si no acude, ¿qué pasa? Puede tener responsabilidades personales. Si es administrado una sociedad y no acude al concurso de acreedores cuando no puede pagar a sus acreedores, puede llegar a responder personalmente de la totalidad de las deudas de la empresa. ¿Cómo se evita esa? Con un concurso de acreedores. Y un concurso para reestructurar, como decía Fernando, usando el concurso como un instrumento de gestión de la empresa, sin estigmatizarlo. ¿Qué se consigue con la moratoria? ¿Qué se pretende? Bueno, pues que esa obligación que hay de presentar en 2 meses el concurso de acreedores no haya esa obligación. Evidentemente es una medida que yo creo que en su momento fue una medida buena. Suspende la obligación. Suspende la obligación de presentar el concurso de acreedores y evita que te pueda instar un tercero, un acreedor al que debes dinero, un concurso necesario, que eso tiene implicaciones muy peyorativas, puede llevar a que el concurso sea culpable y que tengas que responder personalmente de las deudas de la empresa. Entonces, con la moratoria se consigue que no tengas obligación de presentar concurso de acreedores y que te protege contra alguien que no te presente. Pero hay 2 temas muy importantes, que yo creo que es importante que la gente, los empresarios, tengan conocimiento de ello. Uno, la moratoria no te protege contra los embargos y ejecuciones ni de las administraciones públicas ni de tus acreedores. Es decir, si tú no puedes pagar y la administración pública, que además lo está haciendo, te embarga, te ejecuta, te embarga a los clientes, te embarga tus cuentas corrientes, eso no lo evitas con la moratoria. Eso es importantísimo. Y segundo, también es verdad que la moratoria es para evitar concursos necesarios de un tercero, pero tú sí puedes presentar un concurso si ves que es necesario. Entonces, bueno, es un poco lo que es el marco de la moratoria. La prórroga de hoy, ¿hasta cuándo ahora se puede esperar a presentar el concurso? Pues bueno, desde que estamos en pandemia ha habido varias moratorias. Inicialmente fue hasta junio, julio, luego posteriormente ha sido hasta diciembre del año pasado y ahora lo han vuelto hasta marzo, perdón, hasta 14, justo como comentábamos antes, en la fecha límite, y ahora es hasta el 31 de diciembre de este año. Es decir, durante este periodo de tiempo no hay obligación de presentar concurso, aunque estés en esa situación, y te pueden presentar un concurso necesario. Pero tú fíjate, un detalle que me llama la atención, que es el cinismo, y lo digo así, el cinismo en algunas ocasiones de la administración pública y de los dirigentes. Hacen esta moratoria y dicen, así no tiene usted que responder con su patrimonio hasta el 31 de diciembre en principio, pero ellos te pueden embargar. Sin embargo, otra cosa que es mucho más sencilla, pero que sí que les afecta, como son las presentaciones de las cuentas anuales, lo digo como aviso de navegantes a los empresarios, la no presentación de las cuentas anuales, si hay una sanción, sí que hace, en la nueva modificación que has hecho, responder con tu propio patrimonio a los empresarios. O sea, usted me alarga hasta el 31 de diciembre una cosa tan importante y tan seria como es esta, y sin embargo, otra que también es importante, pero bueno, que no afecta de cara tanto a terceros, que es las cuentas anuales, o por lo menos se afecta en cuanto a la publicidad, en ese sí me hace responsable y me va a embargar hasta a mi propio patrimonio si no las presento. Yo es que no sé si es que son equipos diferentes los que juegan en esta liga, Juan, yo me temo que sí. Que yo me temo que sí, o algo no entiendo, o algo me pierdo. A ver, profesor Iranzo, yo creo que hemos contado muy bien, ha contado usted muy bien, lo de la moratoria, hasta cuándo, cómo y de qué forma. Pero hay muchos que no sabemos qué es el concurso de acreedores. Pues efectivamente, yo creo que lo primero que hay que poner de manifiesto es que en este momento muchas de esas 130.000 empresas, por no decir la gran mayoría, tienen que presentar antes o después concurso de acreedores por un problema de liquidez o un problema de solvencia, de la que no son culpables. Eso es lo que me gustaría dejar muy claro, porque en muchas ocasiones se han presentado concursos o incluso se ha instado al concurso porque ha habido una mala gestión. En este caso se debe a una situación excepcional que hemos comentado aquí en reiteradas ocasiones, pero que hay que seguir insistiendo. Se ha prohibido trabajar, se ha prohibido abrir y se ha prohibido a los consumidores ir a consumir. Por tanto, esa es la situación que ha llevado a muchas empresas a ver cómo se hundían sus ingresos, que tengan problema de liquidez o incluso ya tengan problema de solvencia. Por tanto, el concurso es precisamente un instrumento de gestión para replantear, reestructurar la deuda y hacer viable la empresa. Yo creo que eso es lo fundamental. La ley concursal lo que pretende no es que se liquide la empresa, sino que pueda partir, no voy a decir de cero, pero de una situación adecuada para seguir prosperando en el futuro. Por tanto, aunque se pueda presentar concurso voluntario en cualquier momento, yo recomiendo a las empresas
y no necesario hasta el 31 de diciembre, que si se encuentra en una situación complicada, cuanto antes lo hagan, muchísimo mejor, porque sus condiciones jurídicas, contables, etcétera, están mejor ahora que dentro de unos meses si se encuentra en esta situación de hundimiento de sus ingresos. Por tanto, es un instrumento de gestión. Yo creo que deben de analizar la situación y que no tengan ninguna vergüenza. Primero, porque no son culpables, y segundo, porque esta ley lo que pretende es dar otra oportunidad. Y en este sentido, es verdad que cuando en España se producía una quiebra, ese mismo día, en el pasado, se establecía el arresto domiciliario de todo el Consejo de Administración, y eso ha generado un estigma. Bueno. Pero en absoluto, esto es un instrumento de gestión y además en este momento muy necesario y que no tiene nada que ver con la gestión de la empresa. Iván Medú, yo tengo la sensación de que nuestras leyes, nuestro pasado, nuestra costumbre no tenía prevista una solución en concursos de acreedores motivada por una situación como es la de la pandemia. ¿Cómo han llegado las empresas al día de hoy? Después de un año de estado de alarma, después de un año de muchos no poder trabajar porque no les dejan. Efectivamente. Aquí el problema principal es que estamos utilizando una ley concursal o una refundación, que antes comentaba con el colega José Luis, de la ley concursal, que está dentro del ámbito de las empresas en funcionamiento previa a la pandemia. Ahora mismo esta ley, sí hay una moratoria sobre la misma, pero como hemos hablado en otras ocasiones, lo que se debería hacer es quizás adaptarla a los tiempos actuales, o sea, situaciones excepcionales para tiempos excepcionales. Y por ahí sería necesario agilizar los procesos, abaratar los procesos, de tal manera que la compañía que llegue con la soga al cuello y con un nivel de ingresos muy bajitos, por no decir nulos, tenga que afrontar este proceso, que es un proceso caro, porque hay que cometer una serie de gastos que no se pueden salvar. Entonces, por tema de tiempos y por tema de ahorros, en este sentido sí que debería adaptarse o hacer una ley concursal express o una ley concursal rápida, una ley concursal que permita salir de este bache a la mayor brevedad. Y sí que quería decir, ahondando en el comentario del profesor Juan, que lo importante de estar dentro del proceso concursal es que todas las deudas anteriores a las producidas hasta que el juez insta el concurso, la obligación de pagarlas quedan paralizadas, de tal manera que es en ese momento cuando las empresas pueden dedicar los meses dentro del concurso, el periodo concursal, para, como bien decía Juan, ordenar sus flujos de caja y tener una visión de hasta dónde puede llegar, cómo pagarlo, para seguir con su actividad. Eso es un poco la clave de la ley actual. Estamos, como dice el diario jurídico, en la antesala de una avalancha de procesos concursales. Sin duda, por dos motivos. Porque ahora mismo hay muchas compañías que están trabajando para tratar de salir de esta situación en los próximos meses, pero sin un horizonte temporal fijo. La crisis se va prolongando y no hay un límite hasta cuál esto va a seguir. Y por otra parte están una vez los siempre recurrentes ICOs, es decir, con esos ICOs tú vas inflando tu día a día, tu caja, de forma artificial, sin ingresos, pero tú tienes caja sin ingresos, y eso en algún momento dado puede irte en tu contra, y a la hora de tener que pagarlo te vas a concurso. Andaremos en ello. Don Fernando Santiago, es que en esta situación de incertidumbre, de no saber, que nos afecta en general a todos, es muy difícil saber quién va a ser viable o no. Bueno, difícil o casi imposible, porque, mire usted, por ejemplo, nosotros que somos especialistas en la pequeña empresa, en nuestro barómetro el 52% de los gestores dicen que no existe una forma objetiva en un principio de establecer esa viabilidad de la empresa. Hombre, evidentemente hay que acudir a un experto, que eso tiene ya un costo, con lo cual si una empresa está mal, es una pequeña empresa que no tiene unos conocimientos y no tiene capacidad económica para pagar un experto, lo va a tener difícil. Luego la palabra viable por sí misma es una palabra subjetiva. Entonces, ¿cómo lo estableces? Parece que por sectores, porque hay sectores donde la viabilidad es una o la viabilidad es otra. Es decir, no es lo mismo un hotel que en estos momentos está cerrado a cal y canto, o una discoteca que está cerrada a cal y canto y que va a ser perfectamente viable porque en cuanto acabe la situación de pandemia y salga adelante, que a lo mejor un pequeño comercio o que un señor que se dedica al autotaxi o un transportista. Entonces, hay el camino que es, bueno, la ministra va por la sectorización, entre otras cosas, pero también el territorio, es decir, los hoteles en Canarias tienen mucha más facilidad de ser viable, el turismo en Canarias tiene mucha facilidad de ser viable que en el País Vasco, que lo va a tener un poquito más complicado. Por lo tanto, difícil establecer si se es viable para una pequeña y mediana empresa, y por lo tanto no entiendo o no sé cómo el gobierno va a poder establecer y discriminar quién sí y quién no. Mucho me temo que van a ir por el camino de lo que a ellos les interesa a la hora de recaudar o a la hora de dejar de recaudar.
Es verdad que el futuro es imposible predecir, pero ¿cómo tratamos de anticipar el futuro? Mirando al pasado. Y en este sentido lo que tenemos que ver es en qué sector se mueve, en qué sector se movía y cuáles son las expectativas para ese sector. Y como muy bien ha dicho Fernando, pues esperemos que una vez que hayamos conseguido la inmunidad de grupo y el pasaporte de vacunación, pues se vuelva a reactivar el turismo. ¿Por qué? Porque somos muy competitivos, la hostelería, etcétera. Por tanto, en primer lugar, el análisis es qué puede ocurrir con el sector. Y en segundo lugar, cómo le iba a la empresa en el pasado. Porque esta situación es excepcional. Y por tanto, si le iba bien, lo normal, con un saneamiento, etcétera, es que le vuelva a ir bien, porque eso significa que la gestión era adecuada y, por tanto, tiene posibilidades de seguir siéndolo en el futuro. Pero, dicho lo cual, es imposible definir estrictamente qué es viabilidad, supongo que capacidad de mantenerse en el tiempo, de operar, y, por otro lado, es imposible predecir el futuro. Bueno, llegados a este punto, hoy hay otro anuncio del Gobierno que no podemos dejar de lado. Los 11.000 millones. Finalmente, un anuncio atropellado del presidente del Gobierno, hijo de no se sabe qué circunstancias, ha obligado a que a gran velocidad se construya un plan en el que había diferencias entre los de Podemos y los del PSOE, pero que al final parece que por fin ha habido fumata blanca. Escuchamos a Calviño. Que el Gobierno movilice a partir de hoy 11.000 millones de euros más de fondos públicos para proteger y apoyar a aquellas empresas y sectores más afectados por la pandemia y que son fundamentalmente viables, a los que hay que respaldar en estas semanas difíciles que tenemos por delante, mientras que conseguimos que un porcentaje sustancial de la población esté vacunada. Una línea de 7.000 millones de euros para ayudas directas a empresas y autónomos para el pago de gastos fijos y deudas con proveedores y otros acreedores financieros y no financieros. Se trata de que las ayudas lleguen al conjunto de la economía y que se evite que el sobreendeudamiento lastre la recuperación. Bueno, a mí me parece poca cosa, 11.000 millones, pero en cualquier caso suena bonito. Ahora, todo depende, como siempre, de la letra menuda. Don Fernando Santiago. Yo recomiendo a todo el mundo que mañana lea el Real Decreto de Ley que se van a sacar. Mire, señora ministra, estamos con ánimo de ayudar, pero no me puedo sujetar. Quien se lo ha redactado no tiene ni puñetera idea de lo que es una pyme. Sabrá mucho de gran empresa y multinacional, pero no tiene ni idea de lo que es una pyme, porque como bien ha dicho usted en la rueda de prensa, que es más larga, ha hablado, como he dicho antes, de viabilidad, que ya hemos hablado de ella, hemos hablado de vulnerabilidad, ha hablado de sectorización y territorialidad, o sea, criterio absolutamente subjetivo. Pero es que cuando uno lee las condiciones que han puesto, dice, no tiene ni puñetera idea de lo que es una pyme el que lo ha redactado. Ni puñetera idea, o sea, sabrá de multinacionales, sabrá de concursos, sabrá lo que sea. Pero dice, primer requisito, don Javier, que no esté en un paraíso fiscal. Pero vamos a ver, es que los autónomos y las pymes con 2, 3, 4 empleados están en paraísos fiscales, me acabo de enterar ahora. Yo pensaba que los paraísos fiscales estaban otros. Segundo requisito, es que los tengo por aquí. Que no estén en concurso. Si estuviera en concurso ya no estaría ni viable ni absolutamente nada. Se reservan, como el que parte y reparte, Juan, la mejor parte. No tiene que estar usted tener deudas con la Seguridad Social ni con la agencia tributaria, porque como las tenga, está usted jodido. Pero es que volvemos otra vez a donde no tiene idea. Dice que no repartan de dividendo, pero es que las pequeñas reparten dividendo. Señora ministra, ¿cuántas empresas? Si es que el autónomo, el pequeño empresario, mezcla su patrimonio personal para salvar su empresa, para llevarla siempre adelante. Si lo de repartir dividendos es más bien de otras. Que además los pequeños cuando repartimos o cuando reparten dividendos pagan 2 veces la doble imposición. Es decir, pagamos el impuesto de sociedades y luego nos toca pagar su renta encima al tipo impositivo. Luego, esta es cojonuda. Dice, que no aumenten los salarios de su equipo directivo durante el periodo de 2 años. Pero usted, las pequeñas empresas, los autónomos, su equipo directivo es el director general, que a su vez es el que envuelve el pescado, que a su vez es el que hace la fotocopia, que a su vez es el que llama por teléfono, recibe los faxes, atiende los pedidos y en ocasiones hasta los lleva. Ese es el equipo directivo. No se preocupe, no se va a subir el sueldo ni en 2 ni en 28, y menos con las que usted ha hecho. Eso sí, y que mantenga su actividad hasta junio de 2022. Mire, los autónomos no queremos mantener nuestro negocio abierto hasta junio de 2022. Lo queremos tener abierto hasta que nos jubilemos. Si no nos hace usted jubilarnos antes, luego, señora ministra, cambie de equipo. O ponga a alguien que sepa un poquito de la pyme y de los autónomos, que no tiene ni puñetera idea. Bueno, se van a enterar de lo que ha propuesto doña Nadia Calviño, pero después de la publicidad.
entramos en la disección del anuncio de los 11.000 millones de ayudas. Luis, cuando quieras. Quería lanzar el tema de los 11.000 millones como el tema de la moratoria concursal, que es como lo ha lanzado también la ministra. En principio, se entiende que una de las razones que sustentan la moratoria concursal es que esperar la reacción que van a tener estos 11.000 millones y aquellas empresas que van a poder salvar durante este periodo de tiempo. Fundamental. Otra cosa, como hemos comentado, a ver cómo se gestiona eso y cómo se aplica. Pero sí es verdad que sería importantísimo que la Administración, aparte de estos 11.000 millones, y a ver cómo los aplica para evitar situaciones de concurso el 31 de diciembre, que cambiara un poco lo que es el chip, digamos, en los concursos de acreedores, porque hay temas que llaman la atención y sobre todo que al día de hoy, con la pandemia encima de la mesa, todavía la Administración pública sigue actuando de la siguiente forma. La Administración nunca apoya un convenio de acreedores. Es decir, cuando una empresa presenta un convenio de acreedores, las instrucciones que tiene tanto la Seguridad Social como la Administración Pública, como la Hacienda, es no votar a favor del convenio de acreedores, salvo cuando son equipos de fútbol, etcétera, que en ese caso, que la deuda mayoritariamente es con Hacienda y con la Social, ahí sí que vota. Pero en la situación normal de las pymes, nunca, absolutamente nunca, vota a favor, porque tiene esas instrucciones. Lo estamos gestionando ahora en el despacho algunos convenios de concurso de acreedores y por mucho que insistimos, oye, en situación de pandemia, intentamos entrar en razones, dicen, hay instrucciones de arriba del todo que no está prohibido terminantemente por parte de nuestros letrados apoyar los convenios. Es absurdo, sobre todo en concursos en los que cada vez más la deuda pública es muy superior. Y luego otro tema que llama mucho la atención es que nos estamos encontrando que en aquellos préstamos ICO, los llamados préstamos ICO concedidos como consecuencia de la pandemia, en los cuales la última palabra sobre las quitas, los convenios, lo tiene también el ICO, por el convenio que tiene firmado con las entidades financieras, están negando también la adhesión. De hecho, hace poco hemos tenido una entidad financiera en la que se había tenido un convenio de una empresa de cerca de 400 trabajadores y, inauditamente, porque eso nunca nos había pasado, ha rechazado, ha revocado la adhesión por órdenes expresas del ICO. Entonces, sí es bueno, evidentemente, esas ayudas de 11.000 millones, pero es importantísimo que la Administración Pública cambie la actitud que tiene al día de hoy ante los concursos, ante las quitas y ayudar, evidentemente, al empresario. Juan Iranzo, ¿qué te han parecido el paquete de 11.000 millones? Pues estoy tratando de entenderlo. Pero dicho lo cual, ya tengo algunas ideas que me preocupan significativamente. En primer lugar, sí que es cierto que estamos hablando por vez primera de transferencias. Es decir, pagos a fondo perdido. Que yo entiendo que no hay que considerarlos ayudas directas, sino una cierta indemnización por el cese de actividad a lo que se ha obligado a las empresas. En segundo lugar, no entiendo para nada por qué lo tienen que gestionar y se tiene que repartir con las comunidades autónomas en función, precisamente, con las comunidades autónomas en función, precisamente, del paro de la comunidad, de la caída del PIB de la comunidad, etcétera. No entiendo por qué. Bueno, si está destinado a las empresas, no tiene por qué ser a las comunidades. ¿No has leído lo de paraíso fiscal? Sí, a lo mejor están pensando en Madrid. Están pensando en Madrid. En excluir a Madrid, efectivamente, porque como dicen que es un paraíso fiscal, es un paraíso para la actividad económica, que no es lo mismo. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que eso ya genera un factor de discrecionalidad muy importante. Pero si lo que queremos es ayudar a las empresas, que a priori tienen que cumplir un único requisito, luego todos los demás, pero un primer requisito, que sus ingresos hayan caído cuando menos un 30% respecto a los del 2019. Bueno, pues esas cifras son mínimas, evidentemente, esos 7.000 millones. ¿Pero qué sucede? Que luego hay un montón de cortapisas precisamente para acceder a las ayudas. Por tanto, lo que me temo es que muy pocas empresas van a poder cumplir esos requisitos. Y luego hay que tener en cuenta que lo máximo que se puede obtener de transferencia son 200.000 euros. Juan, yo antes que oía a José Luis lo de que la Administración Tributaria siempre está... ¿no había un superministro que en un día le dijo a un nefasto secretario de Estado algo de que la agencia tributaria está para recaudar o algo así, pero no para fastidiar? Efectivamente, pero es que en este caso, además... ¿Se puede decir los nombres del superministro o del nefasto secretario o mejor no lo El superministro era el señor Boyer, pero el secretario está casi mejor, como está en activo todavía, pues lo dejamos. De tal manera que lo que sí que hay que tener en cuenta es una circunstancia muy importante. Esta situación técnicamente la han provocado las administraciones públicas a raíz de las medidas que se han tomado como consecuencia de las diferentes medidas del estado de alarma. Hace ya un año que estaba previsto para 3 o 4 meses. Prohibición legal, por un lado de trabajar para los ciudadanos y prohibición ilegal
para otros ciudadanos, porque les recuerdo que los autónomos en el Real Decreto de Estado de Alarma podían trabajar y no me cansa de decirlo, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado te paraban y los mejor te devolvían a tu casa y los peor te ponían una recetita de esos 7 millones de recetas, de los cuales solo han prosperado menos de 7 Efectivamente, que un show de oferta negativo, pero además que tú no podías ir a consumir. Por tanto, es una situación excepcional, única en la historia prácticamente, provocada por la Administración. Por tanto, ¿qué tenía que hacer la Administración para favorecer la actividad? Pues flexibilizarse, hacer todo lo posible para ayudar, retrasando, como hemos pedido aquí, los impuestos sin intereses. Y en este caso, evidentemente, ante esa herramienta, que en este caso además es una necesidad en una situación excepcional, que es el concurso de acreedores, hombre, lo que tienes que estar a favor, no poniendo zancadillas. Eso es obvio. Iván Medou, este es el primer paquete de ayudas directas. ¿Qué te parece? Pues, hombre, recibir ayudas directas o un anuncio de un paquete de 11.000 millones de ayudas me parece una noticia excelente. El problema es el de siempre, es la gestión de expectativas, es decir, lo que hay que hacer es un paquete de medidas que esté consensuado con otras medidas como las que comentaba antes Fernando, de estar al día con la Administración y ser más laxo en ese sentido. ¿Por qué? Porque al final generas expectativas al empresario, el empresario se resiste a utilizar la palanca del concurso para coger aire y reestructurar su deuda, sigue tirando para adelante, es una patada hacia adelante y mucho de ese dinero va precisamente para pagar deudas con la Administración anteriores, ¿no? Entonces, o se toma la medida, el paquete es una buena noticia, pero tiene que ser consensuada con otra serie de medidas en paralelo. Has dicho una cosa importante ahora mismo, que es la esperanza. Claro. La esperanza en la religión está muy bien. En lo social está muy bien, pero en lo económico la esperanza es el mayor enemigo del ser humano, porque basado en la esperanza esperamos hasta el último momento, y en el último momento cuando ya vemos que no, intentamos poner remedio y ya es tarde. Y por lo tanto eso de que la esperanza en el último se pierde es para otras cosas. En materia económica no tengan ustedes esperanza. La esperanza te puede perder, que no es lo mismo. Efectivamente, lo que hay que hacer es tomar las medidas de inmediato, que aquí están los expertos en concursos de acreedores, y eso salva empresas. Estoy completamente de acuerdo, porque uno de los males que tenemos en este país en relación a empresas en crisis, normalmente las empresas, las pymes, empresas familiares, que dar ese salto de reconocer la situación en la que te encuentras y que no tiene viabilidad, no tiene marcha atrás, es muy difícil. Es decir, al final lo que suele pasar es que el empresario que apuesta por su empresa, que sigue luchando, lo que hace es firmar. Y al final empieza firmando todo a nivel personal. Y además hay una confusión de patrimonio enorme entre la empresa y el autónomo, porque al final son también autónomos, empresarios con empresa, que es que luego a la hora de presentar un concurso no vas a ninguna parte, porque el concurso, la empresa, evidentemente se liquida, se pagan sus deudas, pero tú te quedas con las deudas de la empresa, te quedas con los avales y con las deudas de la empresa, con lo cual lo que hay que saber es tomar unas decisiones en un momento determinado, es decir, saber cortar en un momento determinado y tomar las decisiones bien por la vía concursal, bien por la vía de reestructurar tu deuda, de sentarte a negociar, etcétera. Pero es importantísimo el tomar medidas, el afrontar la situación y tomar decisiones. Eso es fundamental, tanto por la vía concursal o por cualquier otro tipo de vía de reestructuración de la deuda. Fundamental. Hacemos pausa para la publicidad y a la vuelta la influencia de los avales y de los créditos ICO en los concursos de acreedores. Ya estamos de vuelta. Hablábamos de 130.000 pymes que se pueden ver sometidas a un proceso de concurso de acreedores, don Fernando Santiago, pero esto de la falta de ayudas que nos hemos venido quejando largamente con los 11.000 millones, ¿se puede paliar? A ver, todo ayuda, evidentemente. Yo siempre digo que si saco un billete de 20 euros y lo tiro ahí en el suelo, seguro que dentro de cuando volvamos no está. Y ayudar, ayuda. Pero no ayudan por sí solos los 11.000 millones. Es decir, nosotros llevamos reivindicando, por cierto, Juan conmigo, parecemos el dúo dinámico a la hora de reivindicar temas, llevamos reivindicando varios papeles fundamentales. Primero, las ayudas directas. Es una vergüenza que mientras que Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera, llevan ya 8 o 9 meses de adelanto con el tema de las ayudas directas, nosotros en marzo, un año después, empecemos a hablar de ayudas directas cuando llevamos 121.000 millones, 121.000 millones en temas indirectos, y ahora estemos aprobando 11.000 millones de ayudas directas que vamos a ver cómo llegan, porque todavía no sabemos cómo va a ser el reparto, si esos 11.000 millones son directos de verdad o en el camino, en los equipos, en los montajes, se va a
perder algo de ellos. ¿Cuándo? Pero es que falta la reducción de los seguros sociales, por ejemplo, que es importantísimo, que es el impuesto más gravoso que tiene el Estado español, 33-34%. Falta un aplazamiento en condiciones de las obligaciones tributarias. Antes hablábamos, como siempre, medidas excepcionales, o sea, situación excepcional, medida excepcional. No puede usted seguir manteniendo que solamente podemos aplazar hasta 30.000 euros de deuda, si eso ya lo tenía, señora ministra, se lo vuelvo a decir, yo la llamo de tú porque ya nos vamos a hacer hasta amigos. O sea, 30.000 euros es una porquería en estos momentos para cualquier empresa que esté en esa situación para poder aplazar. Eso ya lo teníamos en el 19, el 18 y el 17. Y usted nos cobraba intereses y ahora nos da la limosna de esa mitad. ICOs. Los ICOs, lo más importante. Los ICOs hay que ampliarlos, los ICOs hay que modificarlos, hay que reestructurarlos de forma que las empresas puedan seguir con la financiación durante mucho tiempo. Les recuerdo que los ICOs vencían los plazos de carencia en el año, o sea, a partir de la próxima semana hay que empezar con devoluciones de capital. Pero si no tenemos dinero para pagar los impuestos, no tenemos dinero para pagar los sociales, tenemos 1 millón de trabajadores en ERTE, tenemos 510.000 autónomos en cese de actividad, o sea, señora ministra, tenemos 6 millones de parados, usted dice 4.200.000 y yo me juego con usted un zumo de naranja, no me juego otra cosa, a que son 6 millones y seguro que la gano. Ahora nos dice que han bajado en 130.000 los señores del ERTE, a ver a dónde han ido a parar, estoy esperando a la EPA a ver qué nos dice. El apagón del SEPE. Sí, sí. Bueno, no me caliente con el apagón del SEPE, que hoy estamos con ánimo de ayudar, que todavía no ha dimitido ni el director general del SEPE ni el director de informática del SEPE, que deberían de haber dimitido porque todavía no han solucionado los problemas. Bueno, José Luis Lluch, los avales y créditos ICO en los concursos. Vamos a ver, el tema de los ICO, es decir, la actuación que han tenido el Gobierno con el tema de los ICO, yo creo que en su momento pues, ha sido una gran ayuda, sigue siéndola, pero es importante también no hacernos trampas, porque ¿qué le ha pasado con los ICO? Es decir, un alto porcentaje de los préstamos ICO han ido a cubrir deudas ya preexistentes, cosa que en principio por ley no debería ser así, pero en la práctica estamos viendo, cuando nos llegan empresas a situaciones problemáticas de concurso, analizamos su pasivo y nos damos cuenta que buena parte, un porcentaje importante de los préstamos ICO que se han concedido ha sido para cambiar garantías. Es decir, el banco no tenía garantías o tenía garantías personales del empresario y lo que ha hecho ha sido cambiar garantías por garantías del Estado, porque el 80% lo cubre el ICO, con lo cual yo creo que no se ha manejado bien, no se ha controlado bien, porque realmente la finalidad no era cambiar garantías, sino que ayudar a que el empresario pudiera pagar con los ICOs pues, los gastos, el día a día, etcétera. Con lo cual yo creo que es importante que se replantee ese tema. Y luego, por otro lado, se van a destinar, hoy lo han aprobado, 3.000 millones para reestructurar los ICOs. Estamos hablando que se han concedido ICOs por 121.000 millones. Con 3.000 millones poco se puede reestructurar, sobre todo cuando lo fundamental es, aparte de las posibles esperas o aplazamientos, lo fundamental es que se consigan quitas, es decir, que tanto el ICO como la banca asuman quitas, porque va a ser imposible, es decir, si no las empresas van a ser solventes. Con 3.000 millones sobre 120.000 millones que hay de ICOs, poca reestructuración se puede hacer, con lo cual yo creo que es un tema que habría que repensarse por parte del Gobierno, a ver cómo consigue refinanciar o estructurar estos ICOs que, bueno, los vencimientos son próximos y habrá empresas de situaciones de insolvencia clarísimas por parte de las empresas. Iván Medú, hay que facilitar la reestructuración de la deuda en las PYME como si fuera un salvavidas de esos pequeños negocios. Efectivamente, la clave aquí del asunto es que el concurso ha de servir para salir de él, si no absolutamente saneado, sí con una viabilidad que te permita continuar con tu negocio en el futuro. Entonces, eso es lo que te permite el concurso, pero no hay que olvidar una herramienta previa que debería ser muy ágil, que es el preconcurso, ¿vale? Antes de llegar al extremo del concurso, que ya es meterte en temas jurídicos, costes, como comentaba antes, hay una herramienta que es el preconcurso, donde con tus acreedores puedes llegar a un acuerdo extrajudicial o prejudicial, de tal manera que es mucho más rápido, menos costoso y sobre todo te evita digamos que tu imagen salga publicada en el BOE. Y esta herramienta debe de activarse, debe de agilizarse y debe permitirse, sobre todo de cara a las entidades, que se pueda reestructurar la deuda de tal manera que no se haya de llegar al concurso de acreedores. Y también me gustaría comentar que, andando a lo que decía José Luis, que claro, el problema no es ahora esos 3.000 millones, el problema es que cuando se estableció las normas para dar ICOs y en las condiciones de los ICO, no se tuvo en cuenta que esto podía prolongarse un año como se está prolongando. El estar refinanciando un ICO que se ha dado hace 8
meses no tiene ningún sentido. Con nuevos tipos de interés, con unos precios mucho mayores y unas garantías mucho mayores. Entonces, las empresas van a salir más debilitadas. Fernando Santiago, y luego Juan, te pregunto lo mismo. ¿Qué papel debería jugar el ICO en esta situación de falta de liquidez de las empresas para que no sean insolventes? Bueno, el ICO tiene un papel, yo creo que importantísimo. Tiene un papel importantísimo en la reestructuración de la deuda de las empresas. Tiene un papel importantísimo, vamos a decir, en la sustitución de la banca. Es decir, al final la banca es un ente privado que ha prestado el dinero y que no está dispuesto a perder porque sus objetivos como sociedades mercantiles es ganar dinero y no pueden presentarse con pérdidas, entre otras cosas porque luego el Banco de España o el Banco Central Europeo les obliga a hacer provisionamientos sobre estos temas. Pero es importante porque de la mano del ICO, precisamente, está toda la importancia para la salvaguarda, para salvar a una empresa de la insolvencia. Si en estos momentos lo ampliamos en condiciones, si en estos momentos acudimos, como habéis dicho muy bien, a unas quitas, que no pueden decirme que no, porque si en el concurso de acreedores a los acreedores, a los proveedores se les hace quitas en ocasiones del 50, del 60, bueno, vosotros lo sabéis mucho mejor, etc. ¿Por qué el ICO no va a poder hacer esto sin necesidad de llegar a esa situación de concurso? También puede entrar en determinadas empresas en su capital, préstamos participativos. Es decir, el ICO tiene mucho que decir en estos momentos para salvar las empresas. Y además el ICO, al contrario que la banca, lo maneja el gobierno. Y por lo tanto el gobierno sí que tiene mucho que decir aquí y que modificar para sacar adelante. Por lo tanto, fijémonos más en el ICO, dejémonos fijar en otras cosas y den ustedes las instrucciones suficientes para esa reestructuración de deuda, para esa ampliación de plazo en deuda, ese aumento en los plazos de carencia y por lo tanto alargamiento a la hora de tener que pagar. Sin embargo, Iranzo, el ICO dice poco y son los bancos los que tienen la manija de las renegociaciones de los créditos. Efectivamente, pero en primer lugar lo que hay que tener en cuenta es que el ICO en principio pretendía y pretende dar liquidez a las empresas, pero fundamentalmente a quien apoya es a la banca. No estamos en una crisis financiera ya, afortunadamente, por los ICOs, porque lo que hace es avalar los nuevos créditos y favorecer la reestructuración de los anteriores, como ya se ha puesto de manifiesto. Por tanto, los ICOs fundamentalmente apoyan a la banca, cosa que no me parece mal, y evitan una crisis financiera que ya sería el desastre, la hecatombe para la economía española. En segundo lugar, esos ICOs fueron diseñados, y eso es lo que hay que tener en cuenta, y estamos insistiendo todos, para que la crisis durara 3 meses. Y que, de hecho, hemos comentado aquí desde el primer día que estamos en directo, el día 14 de marzo, usted y yo, que si había una recaída, la situación sería muy complicada. Y ya llevamos 3, de tal manera que llevamos 1 año y por tanto no puedes seguir dando créditos porque lo que haces es terminar de hundir a la empresa. Si tú no ingresas y cada vez debes más, pues evidentemente estás abocado inmediatamente al concurso. Y por tanto, ¿qué tiene que hacer el ICO hasta ahora? En estos instantes, retrasar los periodos, evidentemente, de carencia y de vida del crédito. Carencia quiere decir que no se pague ni intereses ni capital, no hay amortizaciones. En segundo lugar, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues evidentemente ya quitas, porque la situación es excepcional, prolongada en el tiempo. Por tanto, quitas que serían superiores en el caso del concurso, pero evidentemente dando instrucciones directas a la banca que asume una parte de la quita y por tanto la banca, que es quien lo ha instrumentalizado, lo aplicará. En tercer lugar, ¿qué debe hacer el ICO? O por lo menos esos 1.000 millones que no son nada, entrar en el capital de las pymes. Precisamente, al igual que ese modelo de la SEPI, pues entrar en el capital y además incluso favorecer gestiones, etcétera, pero sobre todo créditos participativos. Y por último, ¿qué debe hacer el ICO? Pues probablemente establecer una nueva línea en condiciones mucho más favorables si la situación se mantiene. Bueno, estábamos aturdidos ante el anuncio de los 11.000 millones. El primero de la moratoria ha sido fácil, pero ahora queda el más complicado, el de las ayudas a los autónomos. Decía Nadia Calviño hoy lo siguiente. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva por módulos y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas. Don Fernando Santiago, los moduleros, como les llaman ustedes, 3.000 euros los va a salvar de toda pena. ¿Usted cree? Era una ironía. Ya, por eso me reía, perdónenme que me ría. Es que es una falta de respeto. O sea, ser modulero no es nada malo.
Es decir, es el lenguaje llano y simple, pero uno puede ser modulero y tener un bar en el que da a unas cuantas personas de comer, y cuando digo de comer no me refiero a los que vienen, al público que viene a la calle, sino a la gente que trabaja, que invierte mucho dinero. Mire, por ejemplo, un modulero puede estar en la Plaza Mayor. Un alquiler en la Plaza Mayor cuesta 15.000, 20.000 euros un local, pero un local que es más pequeño que esta mesa donde estamos nosotros sentados, don Javier. En la calle Preciados hay mucho modulero que tiene tiendecitas de 35 metros cuadrados donde pagan 15, 20.000 euros de alquiler, donde tienen un par de empleados y no tienen para pagar. ¿Usted cree que con 4.000 euros va a sacar algo, señora ministra? Haga usted los cálculos de otra forma. Yo le voy a proponer una cosa hoy. Nombre aquí a don Juan, secretario de Estado. No, quita. No me respeto, porque este señor sabe ¿Qué más. más me quieres? Quiere quitarme del medio. Pero es que este señor sabe, esto es con ánimo de ayudar, usted sabe muchísimo más que los asesores que han redactado este Real Decreto Ley, o esto que estamos conociendo Real Decreto Ley, que ve usted que ser modulero no es malo, en es absoluto, bueno, todo lo contrario. es ser empresario, ser modulero es ser empresario, es ser emprendedor, ser modulero es arriesgar tu patrimonio personal en el negocio e invertir miles, por no decir cientos de miles de euros en ocasiones en un negocio, y usted le va a dar 4.000 euros, ¿qué pasa? ¿Y si monto una sociedad limitada? Entonces sí. Y si en lugar de ser modulero soy empresario individual en estimación X, ¿me va a dar usted 200.000? Cuando a lo mejor como modulero tengo más empleados. Es que no saben. Fernando, no saben. Una vez más, primero, hay falta de conocimiento y segundo, una arbitrariedad y una discrecionalidad espectacular. Que ese es el paradigma de todas las normas. De José Luis Lluch. Hablando de los autónomos, estamos analizando las medidas que están tomando de los autónomos. Coincido con Fernando que los 3.000 euros es un parche, no va a ningún sitio. Pero enlazándolo con lo que decía yo antes, es necesario un cambio de actitud por parte de las administraciones públicas. ¿En qué sentido? Existe la figura de la segunda oportunidad, que está pensada precisamente para los autónomos que han fracasado en su negocio y evitan tener una deuda de por vida. Una sociedad, cuando entra en concurso o cuando se liquida, vende su patrimonio y se acabó la deuda. Un autónomo no, porque la deuda la acompaña durante toda su vida. Por eso existe la figura de la segunda oportunidad que hay que potenciar. Y claro, es importantísimo la actitud de las administraciones públicas, porque las administraciones públicas siguen siendo privilegiadas dentro de la segunda oportunidad y todo ese proceso, con lo cual al final o pagas toda la deuda pública, la deuda privilegiada, o no puedes alcanzar la exoneración de las deudas, la segunda oportunidad, con lo cual sí es importante que las administraciones públicas también con respecto a los autónomos, aparte de esos pequeños parches que van poniendo, cambien de actitud y la situación que estamos ayuden a empezar realmente otra vez, apoyando los convenios y apoyando quitando privilegios a su deuda, que es imposible, que lo que hacen es evitar posibles convenios extrajudiciales y evitar concursos, con lo cual es importantísima esa actitud por parte de las administraciones públicas. Iván Medú, hacen falta más medidas para aumentar la liquidez, para preservar la solvencia de las pequeñas y medianas empresas. ¿Sí? Efectivamente, al final lo que estamos hablando, no solo en cuantía, sino también exoneraciones, deducciones y sobre todo, o sea, articular varias palancas a la vez, que no solo en términos de ingresos, sino también en ahorro de costes, haga que tu empresa genere una caja suficiente como para poder continuar. Entonces, esas medidas mixtas son las que se necesitan para poder salir de este atolladero. Porque al final, lo que se está consiguiendo, y estamos redundando en lo mismo siempre, es parchear a través de préstamos, parchear a través de diferir pagos, pero no se está solucionando el problema de caja. Y yo la reflexión que sí que quería lanzar a viva voz es ¿qué va a suceder cuando acabe la moratoria y haya 130.000 empresas? Bueno, si quedan 130.000, 100.000 empresas el 31 de diciembre levantando la mano para querer ir a concurso. Es que el embudo puede ser absolutamente descomunal y el problema va a ser mucho mayor. Entonces, primero, preconcurso. Hay que ayudar a las compañías, antes lo decía Juan también, y ese puede ser un buen mecanismo para ver qué compañías en ese estadio anterior de preconcurso, con unos checks determinados, cuáles tienen posibilidad de seguir adelante y cuáles no. Concurso ágil y rápido y después ayudas mixtas que puedan ayudarte a salir de aquí. Y a lo mejor pero eso también bueno, obliga a una reconversión muy seria de la ley y de la propia justicia, porque la ley es tan garantista que es muy lenta, que pasa por muchas etapas, etcétera, y por tanto, en la mayor parte de los casos hasta ahora, lo que termina es con la liquidación de la empresa y con el colapso de los juzgados. Luego, por otro lado, tiene que haber juzgados mucho más ágiles y dar mucho mayor peso y confianza a los administradores concursales. Y sobre todo, que no se diferencia en ningún formato de lo administrativo entre la pequeña empresa y la gran empresa.
Sí, a efectos de concurso, normalmente la actitud incluso es más desfavorable a la pequeña empresa. Como he comentado antes, a la hora de apoyar convenios, acuerdos extrajudiciales incluso y convenios de acreedores dentro de los concursos, es mucho más sencillo conseguir esos acuerdos para grandes empresas, evidentemente por los montos que están negociando, que la PYME. La PYME, yo no conozco ningún caso en que hayan apoyado un convenio de acreedores. Y ya si vamos a la figura de la mediación concursal, que es previa, es para pymes, está pensado para autónomos y para empresas con menos de 5 millones de pasivo, pequeñas empresas, en las que existe una figura que es el acuerdo extrajudicial, que lo que se trata es de evitar entrar en concurso, negociando, es lo que comentaba Iván, es decir, esa negociación previa que hay que fomentar. En principio esos acuerdos extrajudiciales que se pueden conseguir no afectan a las administraciones públicas, no entran dentro de los acuerdos, con lo cual vas viendo la legislación, como decía Juan, o se cambia la legislación para favorecer que las administraciones públicas ayuden a las pymes, sobre todo en la situación que estamos. A lo mejor en otras situaciones, oye, pues el tema de la recaudación podría primar, pero al día de hoy lo importante es conseguir la viabilidad y todos tienen que empujar, y sobre todo las administraciones públicas. Y para las pymes hay que acabar con esa máxima y en eso estoy de acuerdo con Keynes, que decía, cuando usted debe 1 millón, eso es. Es decir, 1.000 libras, usted tiene un gran problema. Cuando debe 1 millón de libras, el banco tiene un gran problema. Pues efectivamente, se sigue aplicando ese criterio erróneamente. Don Fernando Santiago, estamos en los últimos minutos. Quiero dedicarle algo de tiempo a las víctimas, a los que no saben, a lo mejor hoy todavía, que les han pillado la mano en un concurso de acreedores. Y eso exige cierto conocimiento de derechos, obligaciones y trámites que la gente no tiene. Sí, bueno, desde luego lo que tienen que empezar la gente, tener por seguro que en este tema de la insolvencia, en este tema de los concursos de acreedores, no es fácil para el común de los mortales. Para nosotros, que somos especialistas, digamos que en la PYME, ya nos resulta esto muy difícil. Cuando nos encontramos con una empresa que está en concurso, hay que hacer un montón de papeleos y hay unos plazos muy cortos y muy tasados que si no se cumplen pierdes el derecho de cobro. A mí me gustaría que alguno de los contertulios diera un poquito en castellano, yo me lo sé peor que vosotros, pero sí que tengamos en cuenta cómo hay que reaccionar y qué hay que hacer y que lo sepamos desde ya, porque en el momento que se abra la veda va a haber muchos miles o cientos de miles de empresas afectadas de las que el gobierno no se está ocupando y que tienen que saber muy bien cómo tienen que actuar y de qué forma y qué rápida para, uno, no perder esos créditos, o dos, recuperar esos impuestos que han tenido que pagar porque el IVA o el IGIT es devengado y lo pierden si en un plazo rápido no piden las devoluciones correspondientes a la agencia tributaria. A ver, Yus. Pues mira, la verdad, aunque me cueste decirlo, me siente decirlo, si eres un proveedor y te ves en un concurso de acreedores, tienes un problema enorme. ¿Por qué? Porque esto enlaza con lo que decía anteriormente. Es decir, las empresas cuando van a concurso al día de hoy están en una situación ya prácticamente, salvo excepciones, cosa que es un grave error, están en situación ya prácticamente terminal. Con lo cual, el que puedan recuperar los acreedores es complicadísimo. Hay unos plazos que marca la ley concursal, la comunicación de créditos que hay que hacer a la administración concursal dentro del mes siguiente a la publicación, etcétera. Con eso lo que consigues es que se te reconozca tu crédito dentro del concurso, como crédito concursal, etcétera. Pero sinceramente, o cambia todo lo que hemos dicho anteriormente y empezamos a ver concursos con viabilidad, o al final, sinceramente, si te ha pillado un concurso como acreedor, lo normal es que, salvo que tengas garantías especiales, privilegios, hipotecas, etcétera, lo normal es que no cobres. ¿No debería haber un registro de empresas en preconcurso? Ya. Existe algo. Existe lo que se llama el registro público concursal, en el cual, salvo que tú digas que no se haga público, se publica que estás en situación de situación preconcursal, que has solicitado el acuerdo concursal. Mira, eso la gente no lo sabe. Conclusiones del debate y del programa que hemos tenido hoy. La moratoria concursal suspende la obligación para la empresa de solicitar en 2 meses el concurso. Hemos dicho que hasta diciembre. Muy bien, la renovación de la moratoria concursal era una exigencia de mínimos, no cambia gran cosa. Los concursos de acreedores forzosos por el COVID son diferentes, que es una reivindicación que hay que poner sobre la mesa. ¿Por qué se ha llegado al concurso? Pues hay que estudiar los condicionantes de la pandemia en esta situación. Hemos analizado el efecto de avales y créditos ICO en los concursos, llegado a la conclusión de que hay que facilitar la reestructuración de la deuda en las PYME como un salvavidas para esos pequeños negocios. Hemos llegado a la conclusión de que sería
conveniente impulsar medidas de aumento de la liquidez que garanticen las solvencias. Sabemos que los bancos tienen en sus manos las renegociaciones de los avales y créditos ICO, que los ICO no colaboran en los convenios de los concursos también, y que las pequeñas y grandes empresas tienen regulación distinta, pero con la misma finalidad. Y por cierto, hemos hablado de las víctimas de un concurso, estén atentos y empiecen a abrir esa carpeta. El minuto final para don Fernando Santiago. Muchas gracias, don Javier. Hoy quiero lanzar unos mensajes que espero que no caigan en saco roto. Primero, a algunas organizaciones empresariales. En concreto, se lo voy a dirigir a una de ellas, CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Señor presidente CEPIME, ¿dónde está usted? Usted tenía que estar aquí, usted tenía que estar en todos los foros, saliendo a la palestra y defendiendo a la pequeña y mediana empresa. Y no está. Uno, los empresarios, la familia de toda la vida. No es una vergüenza defenderse. Tenemos que utilizar los mecanismos que nos da la ley, y en esto está la ley concursal precisamente, para salir adelante, para salvar empresa y sacar todo a nuestros trabajadores, etcétera. Pero piensen una cosa, sacar adelante una empresa no significa hipotecarse para toda la vida. Y por lo tanto, analicen ustedes su empresa. Y si las cosas no van en condiciones, hagan lo que tengan que hacer. Y el señor Gobierno, es el último mensaje, por favor, acuérdense de las empresas. Felicidades por haber tomado esas medidas de carácter directo que ya están haciendo. Segunda oportunidad. Acuérdense de la segunda oportunidad, bajar impuestos, etcétera. Tenemos que irnos, no tenemos tiempo para más, lo siento mucho. Agradecido a los cuatro, mucho más a ustedes por su interés y su atención desde sus hogares.